La comunicación es la fortaleza de cualquier relación vibrante. Has sido llamado a un caminar único con Dios como su elegido. Como tal, ¿deseas estar siempre conectado con Él? ¿Deseas conocer la voluntad de Dios con respecto a tu vida en todo momento? ¿Deseas que tus oraciones sean una comunicación de doble vía como deberían ser? Si has respondido que sí a estas preguntas, entonces debes ser alguien que pueda escuchar a Dios cuando Él te habla. Necesitas discernir su voz sin importar el canal que Él use para comunicarse. Si escucharlo es una lucha, no puedes mantenerte conectado con Dios ni estar consciente de su voluntad para tu vida. Como elegido, no puedes tener éxito en lo que Dios ha puesto en tus manos si no puedes escuchar a tu Maestro. Algunas personas se jactan de ser hijos de Dios, pero no pueden recordar la última vez que escucharon a Dios hablarles. ¿Quieres saber la razón de esto? Es porque algunas cosas les impiden escucharlo. Estos hábitos obstaculizan la comunicación fluida entre los creyentes y Dios. Y si realmente deseas escuchar a Dios, debes decidir dejar estas cosas. Antes de continuar, suscríbete y caminemos con Jesús juntos cada día. Dios nos habla por varias razones. Él habla para guiar, corregir, proteger e instruir. Él hace todo esto para alinearnos con su voluntad y diseño para nuestras vidas. Como elegido en una misión para Dios, Él constantemente se comunicará contigo para mantenerte al tanto de lo que Él está haciendo en y a través de ti. Además, Él habla a través de diferentes canales y espera que seas sensible y receptivo a todos ellos. Amado, Dios quiere hablarte más de lo que tú deseas escucharlo. Como elegido, deberías ser capaz de escuchar cuando Él comunica sus planes y propósitos para la obra a la que te ha llamado. Escuchar a Dios y ser guiado por Él garantiza el éxito en esa asignación. Por eso debes desistir de todo lo que hoy te impida escucharlo. ¿Quieres saber cuáles son esas cosas? Como elegido de Dios, aquí hay 10 cosas que necesitas dejar para poder escuchar a Dios. Número 1. Descuidar la palabra de Dios. El canal principal que Dios usa para comunicarse con nosotros es su palabra. Su palabra es viva y eficaz y juzga los pensamientos y actitudes del corazón. La Biblia nos dice que Dios inspiró todas las Escrituras para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia, para que podamos estar completamente preparados para toda buena obra. Dios habla claramente a través de su palabra, así que cualquiera que la descuide tendrá dificultades para escucharlo. La palabra de Dios es completa, contiene el poder y las posibilidades de Dios. Él ha hecho provisión para todo lo que necesitamos para vivir una vida plena en su palabra. Si hay alguna parte de tu vida en la que parece que Dios ha guardado silencio, mira la palabra de Dios y encontrarás respuestas adecuadas. Como elegido, la palabra de Dios debe ser la brújula de tu vida. Debe guiar cada uno de tus pasos. Cuando entiendes la importancia de la asignación de Dios en tus manos, sabrás que no debes dar ningún paso ni tomar ninguna decisión sin antes consultar con la palabra de Dios. La Biblia nos dice en el libro de Juan que en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Eso significa que interactuar con la palabra de Dios es interactuar con Dios mismo. El descuido continuo de la palabra de Dios no solo hará difícil que lo escuches, sino que también te llevará a desobedecerlo. Una de las virtudes que el estudio de las Escrituras desarrolla en ti es la obediencia y la sumisión a la palabra. Si te expones continuamente a aprender las verdades en la palabra de Dios, la desobediencia no encontrará raíz en tu vida. Incluso, descuidar el estudio de la palabra de Dios es desobediencia en sí mismo. Josué capítulo 1 versículo 8 dice: «Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás». Dios ordena que nos comprometamos diligentemente al estudio de su palabra. Debemos dedicar nuestro tiempo y atención a ella para disfrutar de la riqueza que fluye de ella. Deja de ser desobediente y comienza a crear tiempo para estudiar la palabra de Dios. Cuando lo hagas, no deberías estudiar solo para saber,
Deberías actuar según lo que estás aprendiendo e incorporarlo a tu vida diaria. La Biblia nos dice que quienes escuchan la palabra pero no la ponen en práctica, se engañan a sí mismos. No te engañes a ti mismo. Actúa según las palabras de Dios. La desobediencia a Dios nunca termina bien. Usualmente lleva a la interrupción de la obra de Dios en la vida de una persona. Como elegido, la desobediencia te hace salirte de la alineación con el plan de Dios. Te hace permanecer en un lugar donde Dios ya no está porque estás desconectado de Él. Te hace ir en contra de su voluntad y hacer lo opuesto a lo que Él te manda, como hizo Jonás. Dios lo eligió y lo envió en una misión para predicar el Evangelio al pueblo de Nínive. Por desprecio hacia ellos, se negó a ir y abordó un barco para ir en la dirección opuesta, descuidó el mandato de Dios y salió del plan de Dios para él como elegido. Si no hubiera sido por la misericordia de Dios, habría salido completamente de la alineación y no habría tenido éxito en esa asignación. Ya sea la palabra escrita de Dios o instrucciones de Él, necesitas dejar de descuidar la palabra de Dios para que puedas escucharlo. Número 2. Vivir en pecado sin arrepentimiento. Otro hábito que debes abandonar si quieres escuchar a Dios es vivir en pecado sin arrepentimiento. La Biblia dice que no podemos continuar en el pecado y esperar abundar en la gracia de Dios. En otras palabras, vivir continuamente en pecado limita la expresión de la gracia de Dios en nuestras vidas. Por mucho que Dios te ame y desee una buena relación contigo, el pecado puede ser un obstáculo. La Biblia dice que sus ojos son puros y no pueden ver la iniquidad. Él te ama inmensamente, pero desaprueba el pecado en tus manos. Hay momentos en los que caes en pecado por error o por ignorancia. Dios espera que reconozcas tu error, te arrepientas de él y tengas cuidado de no volver a caer. Pero tu relación con Dios se ve afectada cuando te sientes cómodo viviendo en pecado. Una vez que esto sucede, también te estarás obstruyendo de escucharlo. El pecado te aleja de la presencia de Dios y hace que su voz sea inaudible para ti. A pesar de ser elegido, Sansón terminó muriendo con los enemigos porque continuó viviendo en desobediencia sin arrepentirse. Dios le dio instrucciones claras sobre cómo debía vivir su vida como nazareo, pero fue en contra de estas cosas. Desobedeció a Dios y fraternizó con los enemigos. Finalmente, fue capturado y su fuerza le fue quitada. Salió de la presencia de Dios y perdió la conexión con Él. No vivió conforme a las expectativas de Dios para su vida, porque vivió en pecado sin arrepentirse. Como elegido, debes protegerte contra cualquier cosa que te aleje de la presencia de Dios. Necesitas tener cuidado con lo que permites entrar en tu mente, porque eso determina lo que sale de ti. Debes esforzarte por vivir rectamente en todo momento. Debes someterte a cada una de las instrucciones de Dios para poder estar en una correcta relación con Él en todo momento. Dios no está atrapado en el tiempo. Él sabe lo que depara tu futuro. Él sabe todo lo que enfrentarás como creyente. Por eso, dio instrucciones específicas respecto a ciertas cosas. Al tratar con el diablo, la instrucción fue resistirlo, y él huirá de ti. Pero en el asunto del pecado, nos pidió huir. Nos ordena huir de toda apariencia de mal e inmoralidad. No intentes resistir donde Dios ha dicho que huyas. Si te encuentras en situaciones comprometedoras que te llevarán al pecado, debes huir. Huye de conversaciones y asociaciones que te lleven al pecado. Debes saber que Dios te ha equipado con todo lo que necesitas para vivir por encima del pecado. De la misma manera que nos dio el poder para hollar serpientes y escorpiones, también nos equipó para vencer el pecado. Una de esas herramientas es saber que cuando naciste de nuevo y recibiste la vida de Dios, ya no estás bajo la ley, sino bajo la jurisdicción de la gracia, que te libera del pecado. Ser reconciliado con el reino de la luz significa que estás muerto al pecado. Eres una nueva criatura, y Cristo ha crucificado tu viejo yo, y así como Él resucitó, tú también resucitas a una nueva vida con Él. No estás libre de pecado, pero sí estás libre del pecado. El pecado ya no puede controlarte. Romanos capítulo 6, versículos 11 y 14 dice:
Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Tener entendimiento de esta Escritura te ayudará a vivir correctamente. Te ayudará a saber que incluso cuando caigas en pecado por ignorancia, la gracia de Dios es suficiente para restaurarte si buscas arrepentimiento y haces las paces. Pero también debes saber que no debes abusar de esta gracia. No uses la disponibilidad de la gracia salvadora como excusa para vivir continuamente en pecado sin arrepentimiento. La nación de Israel abusó del amor y la preferencia de Dios por ellos. Él fue misericordioso y respondía cada vez que clamaban a Él por arrepentimiento, pero continuaban en pecado. Desobedecieron a Dios una y otra vez adorando a otros dioses. Lo menospreciaron quejándose y murmurando. Lo hicieron tanto que Dios los entregó a una mente reprobada. Perdieron la conexión con Él y ya no podían escucharlo. A pesar de ser elegidos por Dios, sufrieron en el desierto y estuvieron dando vueltas en un mismo lugar durante varios años. Este es el resultado de la desobediencia y de vivir en pecado sin arrepentimiento. Amado, el amor de Dios por ti y la asignación que ha puesto en tus manos es tan abundante que Él no quiere que estés separado de Él. Abandona hoy todo acto pecaminoso que te aleje de su presencia y regresa a Él. Entonces, comenzarás a escucharlo cuando hable para guiarte y dirigirte. Número 3. Ignorar al Espíritu Santo. Para escuchar a Dios, debes dejar de ignorar al Espíritu Santo. Si deseas una relación con el Padre, dar prioridad a su Espíritu debe ser tu meta. Nadie puede interactuar con el Padre si ignora al Espíritu Santo. En la salvación, nuestro espíritu fue hecho uno con el Espíritu de Dios. Él nos ayuda a interactuar con el Padre. Incluso en la oración, Él ayuda en nuestras debilidades orando por nosotros como lo haría el Padre. Si Dios te ha estado hablando durante un tiempo y te niegas a escuchar, eventualmente dejarás de oírlo. Esto no es porque Él haya dejado de hablar, es porque lo has ignorado repetidamente, dejándote en una posición insegura. Dios nos envía al Espíritu Santo para ayudarnos en nuestra comunión con el Padre. Jesucristo les dijo a sus discípulos que el Espíritu los guiaría a toda la verdad. Entonces, ¿quién nos guiará a las verdades que deseamos conocer de Dios si lo ignoramos? El Espíritu Santo en nosotros representa la plenitud de Dios residiendo en nosotros. El Espíritu Santo recibe del Padre y lo comunica a nuestro espíritu. Así que, si lo ignoras, te perderás de esto. En varias ocasiones en la Biblia, se registró que Dios habló a las personas a través de su Espíritu. Si los receptores lo hubieran ignorado en esas ocasiones, se habrían perdido el mensaje de Dios. Dios habló al apóstol Pedro a través de su Espíritu en el libro de Hechos. Dios lo había elegido para ser usado para llevar la salvación al hogar de Cornelio. El Espíritu Santo le comunicó instrucciones sobre lo que debía hacer. Si hubiera sido un hombre que tenía el hábito de ignorar al Espíritu de Dios, se habría perdido esta gran misión. Cornelio era un centurión judío, y Pedro no habría tenido nada que ver con él si Dios no le hubiera hablado. Pero como se rindió al Espíritu Santo, pudo compartir el Evangelio con la casa de Cornelio, y Dios fue glorificado. Uno de los ministerios del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es guiar nuestros corazones. Lo hace trabajando en nuestra conciencia para establecer controles y equilibrios. ¿Alguna vez has estado en una situación donde sentiste una restricción sobre un paso que querías dar? Eso fue el Espíritu Santo tratando de guiarte. Ese suave impulso que sientes para hacer las cosas de Dios y dejar los caminos del mundo proviene del Espíritu Santo. Ignorar al Espíritu Santo te impide escuchar a Dios y te hace ir en la dirección equivocada según lo que Él quiere para ti. Si vas a tener éxito en lo que Dios te ha elegido para hacer, debes ser guiado por su Espíritu. Debes asegurarte de seguir todas sus instrucciones. Si haces esto, estarás en el camino correcto y evitarás tomar decisiones equivocadas. El apóstol Pablo tuvo un ministerio exitoso porque siempre escuchó la guía de Dios y nunca ignoró al Espíritu Santo. Desde el momento en que tuvo un encuentro con Dios, se sometió al liderazgo del Espíritu Santo.
A donde quiera que fue guiado, obedeció. Cuando él y sus compañeros querían llevar el Evangelio a algunas de las provincias de Asia y el Espíritu Santo les prohibió ir, obedecieron. La Biblia no registra que estuvieran reacios o que cuestionaran a Dios. Obedeció y fue a Macedonia como Dios le indicó. Querido elegido, debes aprender de estos apóstoles. Prioriza al Espíritu Santo si quieres ser guiado por Dios. Sométete a su liderazgo incluso cuando no puedas ver completamente hacia dónde te está llevando. Pon toda tu confianza en Él y observa cómo te ayuda a lograr todo para lo que Él te ha elegido. Síguelo sin cuestionar, y Él te dará un aterrizaje seguro. Humíllate ante Él y no lo contristes como lo ordenan las Escrituras. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice: «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». Número 4. Aferrarse a la amargura y la falta de perdón. Dios siempre está hablando, pero solo los corazones rendidos y libres pueden escucharlo. Cuando permites que la falta de perdón entre en tu corazón, éste se endurece. No importa cuánto busques a Dios, Él se sentirá distante de ti porque la amargura puede interrumpir nuestra conexión con Dios. La falta de perdón afecta tu relación con las personas y daña tu relación con Dios. Jesús dejó claro en las Escrituras que si no perdonas a otros, Él no te perdonará. Te cortas de la gracia de Dios cuando te niegas a perdonar. ¿Cómo puedes esperar escucharle claramente cuando tu corazón está cerrado a su misericordia? Amado, una de las mentiras más grandes que el enemigo puede decirte es que aferrarte al resentimiento o la amargura te da poder. Tal vez pienses que te estás protegiendo de más dolor al negarte a perdonar, pero en realidad, la única persona que está sufriendo eres tú. Las puertas que has cerrado contra aquellos que te hirieron también cierran la entrada de Dios a tu corazón. Esto hace completamente imposible que escuches hablar a Dios. Dios quiere llenar tu corazón con su paz y hablarte, pero no puede hacerlo si te aferras a heridas del pasado. La amargura no solo bloquea tu capacidad de escuchar a Dios, también afecta tus oraciones. Marcos 11, versículo 25 dice: «Y cuando estéis orando, si tenéis algo contra alguien, perdonadlo, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas». Este versículo significa que la falta de perdón obstaculiza tus oraciones. Puede darle al diablo el derecho legal de acusarte en la presencia de Dios, porque él sabe que es un pecado contra Dios. Si deseas experimentar la presencia de Dios y escucharlo más claramente, debes decidir intencionalmente dejar ir el resentimiento de tu corazón. Perdonar no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. En lugar de reproducir el dolor en tu mente, llévalo ante Dios. Dile cómo te sientes y pídele que te ayude a soltarlo. También puedes orar por aquellos que te han herido, incluso sabiendo que no lo merecen, porque es un acto de obediencia a Dios. Cuando oras por quienes te han herido, tu corazón se vuelve más perdonador y libre. Como elegido de Dios, debes caminar por el camino del perdón como lo hizo José en la Biblia. Dios quiere que dejes tus heridas y las veas como parte de la maravillosa historia de Dios. Cuando finalmente dejes la amargura y la falta de perdón, notarás una diferencia en tu caminar con Dios. Tu conexión con Dios se sentirá más fuerte, experimentarás un nuevo nivel de paz, y la voz de Dios se volverá más clara. Número 5. Confiar en ti mismo y en otros en lugar de en Dios. Necesitas dejar este hábito si quieres escuchar a Dios. La Biblia nos dice en el libro de Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, que confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Cuál es tu primera reacción ante un desafío o al momento de tomar una decisión? ¿Piensas en tu mente qué hacer y actúas según lo que crees correcto, o acudes a Dios y pides dirección? Siempre existe la tendencia a pensar que tenemos razón, especialmente cuando la decisión correcta parece evidente. Lamentablemente, esas decisiones muchas veces no son correctas y nos alejan del plan de Dios para nuestras vidas. La forma en que Dios actúa es diferente de la nuestra.
Y en el momento en que reconoces esto, las cosas se vuelven más fáciles. Cuando dependes de ti mismo para saber qué pasos dar, te estás impidiendo escuchar a Dios. Cuando dependes de ti mismo, estás silenciando al Espíritu Santo y diciendo: no te preocupes, lo tengo todo resuelto y no necesito tu ayuda. Supongamos que eres alguien que tiene una cobertura espiritual o alguien que te da instrucciones en cada situación de tu vida. En ese caso, existe la tendencia a depender de ellos para recibir instrucciones y tomar la mayoría de tus decisiones. Es probable que te acostumbres tanto a su guía que acudas a ellos en cada punto de decisión en lugar de acudir primero a Dios. Siempre parece más seguro confiar en ellos que depender de Dios y esperar para escucharlo. Por supuesto, Dios usa a estas personas para guiarnos y hablarnos, especialmente cuando estamos en momentos difíciles, pero aún así, desea que vayamos a Él primero y busquemos su rostro. Cuando Dios es tu primera opción, te vuelves más consciente de Él y sensible a sus impulsos. Debes llevarte a ese punto en el que buscas su rostro primero en toda situación. Existe la posibilidad de que las personas en las que confías se equivoquen a veces. Pueden llevarte por mal camino sin intención, y los consejos que te den serán desde su experiencia. ¿Por qué no ir directamente a la fuente que siempre es precisa y segura? Número 6. Duda y falta de fe. Cualquiera que quiera escuchar a Dios claramente no debe tener dudas. Debes tener una firme seguridad en el Dios del cual deseas oír. Debes creer que Él habla y que puedes escucharlo cuando lo hace. Debes dejar de dudar de su existencia y poder. Debes reconocer y aceptar su supremacía. Si tienes dudas, oirás a Dios, y aún así te preguntarás si fue realmente Él quien te habló. La falta de fe también impide que escuches a Dios. ¿Cómo escucharás a alguien en quien no tienes fe? Incluso puedes escucharlo y no creer en el poder de lo que te acaba de decir. La fe te hace creer en Dios sin importar nada. Si Él te da instrucciones, la fe te hará seguirlas, incluso si no estás seguro de cómo se cumplirá. La duda, por otro lado, hará que pierdas la confianza incluso en las cosas más evidentes y sencillas. Si continuamente dudas de lo que Dios ha dicho acerca de ti ahora, te costará escucharlo respecto a tu futuro. Abraham, el padre de la fe, ejemplificó lo que significa tener fe en Dios. No sabía a dónde lo llevaba Dios, pero obedeció y siguió su guía. Tenía fe en el Dios que lo estaba dirigiendo. Cuando se le pidió que sacrificara a su hijo, obedeció. Sabía que Dios le había dado al hijo del pacto y que no se lo quitaría. No dudó de Dios. Albergamos dudas en nuestros corazones al querer saber cómo hará Dios su obra en nuestras vidas. Queremos estar al tanto de cada paso y metodología. Queremos ir a lo seguro, paso a paso y con control, pero eso no siempre sucederá. Dios puede querer hacer una obra misteriosa en tu vida, y todo lo que necesita es que confíes en Él. Puede que no siga la metodología con la que estás familiarizado. El mismo Jesús que formó los ojos de alguien con barro es el mismo que dijo solo una palabra para sanar a otro ciego. Sus caminos no son nuestros caminos, pero si tienes fe en Él, disfrutarás de sus bendiciones. Desde hoy, debes decidir tener fe completa en Él y eliminar toda duda. Hacer esto te agradará a Él y escucharás cuando te hable. Si tu fe no es fuerte, recurre a tu Biblia. La interacción continua con la palabra de Dios fortalece la fe de uno. Además, la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Número 7. Apresurarse en los devocionales. Muchas personas pasan por su tiempo de comunión diaria con Dios a la ligera. Su tiempo devocional se siente como el mejor momento para ser manipulados sin consecuencias, solo para poder irse a trabajar o comenzar sus actividades del día temprano. Pero como elegido de Dios, si deseas escuchar a Dios claramente, debes dejar de apresurarte en tus devocionales. Tu conexión con Dios se debilita cuando te apresuras en la oración y el estudio bíblico. Esto hace difícil que escuches la voz de Dios. Tu tiempo de devoción personal es el mejor momento para conectarte con el Padre como hijo en el reino de Dios. Cuando te apresuras,
Tratas la presencia de Dios como una simple obligación, en lugar de un privilegio. Imagina que tienes un amigo con el que solo hablas 2 minutos cada día. Siempre estás apurado y ni siquiera esperas a escuchar lo que quiere decirte. ¿Crecía esa relación? ¿Querría esa persona compartir información importante contigo? E incluso si quisiera comunicarse contigo, ¿podría hacerlo en esos breves momentos de conversación? Por supuesto que no. Abraham era amigo de Dios por su comunión constante con Él. En diferentes momentos, construyó altares que eran símbolos de comunión con Dios en sus días. Cuando Dios quiso castigar las ciudades de Sodoma y Gomorra, en Génesis capítulo 18, Dios le habló a Abraham sobre ello. Dios dijo: ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Esto es lo que sucede cuando tu comunión con Dios es constante y profunda. Dios desea tener una relación contigo y quiere que seas sincero y atento con Él. La Biblia afirma que Dios es espíritu. Quienes lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Una comunión superficial con Dios que se ha vuelto rutina no puede crear la atmósfera para que Dios te hable. La triste realidad es que la voz de Dios se extiende a sus elegidos cuando lo invocan, pero no pueden escucharlo porque no están prestando atención. Jeremías 29, versículo 13 dice: «Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Esto significa que buscar a Dios con todo el corazón para encontrarlo y escucharlo requiere verdadera dedicación de tu corazón y tu tiempo a Dios. En verdad, no es la duración de tu oración lo que determina su efectividad o si escucharás a Dios. Pero cuando solo oras por unos momentos sin conectarte con Dios, perderás la oportunidad de derramar tus cargas delante de Él. Dios tampoco tendrá la oportunidad de hablarte. Mientras podrías estar pensando que Jesús oraba por breves momentos y obtenía respuestas durante su ministerio terrenal, mira lo que revela la Biblia en Marcos 1, versículo 35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Jesús pasaba tiempo de calidad en comunión con Dios, manteniéndose conectado con Él en todo momento. A pesar de lo exigente que era su agenda durante su ministerio en la tierra, Jesús nunca se apresuró en su tiempo de comunión con el Padre. Si el Hijo de Dios necesitaba tanto ese tiempo de calidad en soledad con el Padre que tenía que ir a lugares apartados para evitar distracciones, ¿cuánto más tú? Si quieres una relación profunda con Dios como la que tuvo Jesús, donde constantemente tengas la voz de Dios hablándote claramente, debes crear tiempo para una comunión de calidad con Él. Amado, pasar tiempo con Dios no es un deber, sino una necesidad. Es tu fuente de fuerza y sabiduría, y debes priorizarlo como la parte más importante de tu día. Comienza apartando suficiente tiempo para la oración y el estudio bíblico. Como Jesús, elige un lugar tranquilo, donde no te distraigas fácilmente. Acércate a Dios con un corazón ansioso por recibir, no solo uno ansioso por terminar rápido. Medita en la palabra de Dios y pide al Espíritu Santo entendimiento. Mientras hablas con Dios en oración, escúchalo también. Dios puede que no responda de inmediato, pero cuando desarrollas el hábito de esperar en Él, pasando tiempo de calidad en su presencia, entrenarás tus oídos espirituales para reconocer su voz cuando hable. Número 8. Tener miedo y ansiedad. El miedo y la ansiedad son uno de los mayores obstáculos para escuchar a Dios. Puedes desear oír a Dios y recibir su guía, pero si tu corazón está constantemente turbado, te costará reconocer su voz. Cuando tienes miedo, tu mente se vuelve inquieta. En lugar de esperar con confianza en Dios, te encontrarás dudando si Él hablará o incluso si te escuchará. La ansiedad también te hace pensar que debes resolver todo por ti mismo, tanto que incluso te resulta difícil creer cuando Dios impresiona su palabra en tu corazón. Incluso en tu vida cotidiana, si estás conversando con alguien y estás abrumado por la preocupación, puedes escuchar las palabras de esa persona, pero las palabras no llegarán a tu corazón. Esto es porque tu mente está tan distraída por tus preocupaciones que solo puedes oír sin escuchar. Lo mismo sucede en tu vida espiritual. Cuando hay miedo en tu corazón, se vuelve casi imposible escuchar la voz de Dios con claridad, porque tu atención está fija en tus problemas, no en Dios.
El enemigo podría engañarte haciéndote creer que el miedo es natural y aceptable. Y aunque es cierto que todos experimentan miedo en algún momento de la vida, vivir en un estado constante de miedo no es la voluntad de Dios para ti. El miedo no es solo una emoción, es un espíritu que puede paralizar tu fe y bloquear tu capacidad de oír a Dios. Si permites que te controle, puedes sellar tus oídos espirituales para que no oigas la voz consoladora de Dios. Mira la situación de Agar en Génesis capítulo 21. Su hijo pequeño, Ismael, tenía sed y no había agua. Agar estaba tan abrumada por su miedo ante la posibilidad de que su hijo muriera que no pudo ver el pozo de agua que Dios había provisto para salvarlos. Muchas veces, escuchar a Dios o recibir respuestas de Él es como el pozo en ese desierto. Cuando tu mente está tan turbada, no podrás escuchar a Dios con claridad y podrías estar negándote a ti mismo las bendiciones de Dios por el estado de tu mente. Cuando estás ansioso, tratas de controlar lo que solo Dios puede controlar. Te preocupas innecesariamente por el futuro y por si las cosas saldrán bien. Pero cuanto más te enfocas en esas incertidumbres, más distante se vuelve la voz de Dios para ti. Mira la historia del profeta Elías en 1 Reyes capítulo 19. Después de haber restaurado la verdadera adoración entre el pueblo de Dios, destruyendo a los profetas de Baal, huyó con miedo cuando la reina Jezabel amenazó su vida. Se volvió tan ansioso y desanimado que se escondió en una cueva y le pidió a Dios que le quitara la vida. Cuando Dios finalmente le habló, fue a través de una voz suave y apacible. Eso fue después de que el corazón de Elías experimentó calma cuando durmió y comió. Si Elías hubiera permanecido en un estado de pánico, habría perdido el mensaje reconfortante de Dios que le reveló su próxima asignación y le aseguró que no estaba solo. Como elegido de Dios, debes saber que el miedo no proviene de Dios. La Biblia afirma que el espíritu que Dios nos dio no nos hace tener miedo, sino que nos da poder. Esto significa que cada vez que el miedo entra en tu corazón, no proviene del Espíritu de Dios dentro de ti, y no deberías aceptarlo. En su lugar, deberías vivir en la realidad de que Dios te ha dado el poder para resistir el miedo y confiar en Él, incluso cuando no ves el panorama completo. Cuando llenas tu mente con las promesas de Dios, el miedo no tendrá espacio en ella. Si Él te ha asegurado que dirigirá tus pasos, no necesitas entrar en pánico por estar sin guía. Filipenses 4, versículos 6 y 7, revelan lo que los elegidos de Dios deben hacer para vencer el miedo y la ansiedad. Dice: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Cuando llevas tus temores a Dios, Él los reemplaza con paz. Su paz no depende de las circunstancias. Significa que puedes poseerla incluso en medio de tormentas y temporadas caóticas. Cuando esta paz de Dios está en tu corazón, se vuelve muy fácil escuchar la voz reconfortante de Dios. Número 9. Descuidar la adoración y la gratitud. Muchas personas tienen dificultades para escuchar la voz de Dios, no porque Él esté en silencio, sino porque han fallado en crear una atmósfera donde Él pueda hablarles libremente. La adoración y la gratitud no son solo actividades religiosas, sino poderosos instrumentos espirituales que pueden acercarte a la presencia de Dios. Imagina conversar con alguien que solo viene a ti cuando tiene un problema. Nunca expresa gratitud por todas las cosas buenas que haces y nunca pasa tiempo contigo, excepto cuando necesita algo. Eventualmente, puede que ya no te agrade tener a esa persona cerca. Lo mismo sucede en tu relación con Dios, cuando solo lo buscas para hacer peticiones, pero fallas en adorarlo y agradecerle. La adoración es más que cantar canciones. Muestra tu reverencia y entrega a Dios. Cuando descuidas la adoración, inconscientemente te colocas a ti mismo o tus circunstancias por encima de Dios. En lugar de enfocarte en quién es Él, te ciegas ante tus luchas y deseos. Cuando fallas en dar gracias,
Tu corazón se endurece ante las bendiciones que te rodean. Esta mentalidad dificulta escuchar a Dios porque tu corazón no reconoce su fidelidad. El Salmo 100, versículo 4 dice: Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre. A pesar de sus desafíos, David era un hombre conforme al corazón de Dios porque estaba entregado a la adoración. No solo buscaba a Dios cuando estaba en problemas, lo alababa continuamente en todas las circunstancias. Esto le daba acceso constante al corazón de Dios. Recuerda cuando estaba en angustia, cuando Cíclac fue capturada en 1 Samuel capítulo 30. Clamó a Dios, y Dios le dio una respuesta clara. Cuando no adoras, te desconectas de la fuente divina de vida y gozo. Tu espíritu se vuelve seco y cansado, y te sientes distante de Dios. La mayoría de las veces, cuando las personas no pueden escuchar a Dios con claridad, piensan que Dios ha dejado de hablar, pero en realidad se han impedido a sí mismos entrar a la presencia de Dios donde pueden oírlo porque han descuidado la adoración y la gratitud. Mira el patrón de la oración del Señor en Mateo 6, versículo 9. Antes de pedir algo, primero reconoció y alabó la santidad de Dios. La adoración levanta tu enfoque de ti mismo hacia Dios. En Juan capítulo 11, un hombre llamado Lázaro murió en ausencia de Jesús. Cuando Jesús vino a devolverle la vida, comenzó su oración diciendo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Si quieres escuchar a Dios claramente, debes hacer de la adoración y la gratitud un estilo de vida, no algo que haces solo cuando las cosas van bien para ti. Comienza cada día reconociendo la bondad de Dios antes de presentar tus peticiones. Incluso cuando estés confundido e incierto sobre tu situación, elige adorar en lugar de preocuparte o quejarte. Consideremos un hábito más. Número 10. Sentirse indigno de escuchar a Dios. Muchas personas luchan con el sentimiento de indignidad. A pesar de ser hijos obedientes de Dios, una voz dentro de ellos les dice que no son lo suficientemente santos o espirituales como para escuchar a Dios. Amado, este engaño del enemigo te mantiene alejado de Dios. El diablo quiere poner culpa y duda en tu corazón para construir una barrera entre tú y Dios. Tal vez creas que solo los profetas, pastores o personas que parecen muy ungidas pueden escuchar a Dios. Tal vez tus errores del pasado o tus luchas actuales te hacen sentir descalificado. Te dices a ti mismo que Dios habla con otros pero no contigo porque no eres digno. La verdad es que nadie es digno por sí mismo. Pero Dios nos ha hecho dignos mediante el sacrificio de Jesús, su Hijo. Sentirse indigno es una señal de que estás mirando hacia ti mismo en lugar de mirar a Cristo. Cuando te mides a ti mismo por tus debilidades, siempre te sentirás descalificado. Pero cuando cambias tu enfoque hacia el amor de Dios y el precio que Jesús pagó por ti, te darás cuenta de que escucharle no es una recompensa por ser perfecto, sino un privilegio de gracia. Una de las estrategias más grandes del enemigo es hacerte sentir indigno de la presencia de Dios. Él sabe que si logra mantenerte atrapado en la culpa y la vergüenza, no tendrás la valentía para acercarte a Dios, y mucho menos esperar escucharlo. Pero el amor de Dios por ti es más grande que tus fracasos. Él te invita a venir con confianza ante su trono de gracia, no porque lo hayas ganado, sino porque Jesús ha abierto el camino para ti. Si has aceptado a Cristo, dejando tus pecados y confesando a Jesús como Señor de tu vida, ya has sido hecho justo por medio de Jesús. Debes dejar de lado la mentira de que no eres digno y abrir tu corazón para recibir lo que Dios te ha estado hablando todo este tiempo. Para vencer el sentimiento de indignidad, debes renovar tu mente con la verdad de la palabra de Dios. Recuérdate a ti mismo lo que Dios dice de ti. Mira lo que dice la palabra de Dios acerca de ti en 1 Pedro 2, versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Al meditar en lo que Dios piensa de ti, podrás silenciar la voz del enemigo y crear espacio para que la voz de Dios se escuche con mayor claridad en ti. Tienes que dejar de esconderte detrás de la vergüenza
y dejar de creer que debes alcanzar cierto nivel de espiritualidad antes de que Dios te hable. Él ya está hablando. Debes creer que eres lo suficientemente amado como para escucharlo. Deja atrás el miedo de que tu pasado te descalifica. Dios no está esperando que seas perfecto antes de hablarte. Él quiere que creas que su gracia es mayor que tus imperfecciones. Él quiere revelarte sus planes. Lo único que se interpone es tu creencia de que no eres digno. Cuando dejes esa mentalidad, comenzarás a escuchar la voz de Dios más claramente que nunca. Oremos, Padre Celestial. Gracias por amarme y mostrarme que deseas comunicarte conmigo. Estoy agradecido por este bendito privilegio. Señor, tu palabra dice que tus ovejas oyen tu voz. Pero reconozco que hay cosas en mi vida que pueden estar impidiéndome experimentar una comunión plena contigo. Señor, perdóname por las veces que he descuidado tu palabra. Sé que hablas a través de la Biblia, pero he permitido que las distracciones y la complacencia me impidan escucharte hablarme a través de ella. Hoy me arrepiento de mi descuido y te pido que crees en mí un deseo profundo y hambre por tu palabra. Dame la disciplina para estudiar la Biblia diligentemente. Por favor, concédeme la sabiduría para entenderla y obedecerla. Te pido que abras mi corazón para escuchar tu voz, hablándome a través de cada versículo que lea. Padre, sé que el pecado me separa de ti. Confieso que ha habido momentos en los que he caminado deliberadamente en desobediencia. He permitido que el pecado cree una barrera entre nosotros, dificultándome escucharte. Señor, pongo cada pecado a tus pies. Me arrepiento de todo lo que no se alinea con tu voluntad. Lávame con la sangre de Jesús y crea en mí un corazón puro. Por favor, ayúdame a caminar en santidad por el poder de tu Espíritu Santo. Oro para que me enseñes a amar la justicia y odiar el pecado, para poder habitar en tu presencia y escucharte cuando hablas. Espíritu Santo, eres mi consejero y mi maestro. Sin embargo, a veces me apoyo en mi propio entendimiento en lugar de buscar tu sabiduría. He silenciado tu voz con mi terquedad y orgullo. Hoy me humillo ante ti y te pido que me hagas más sensible a tu guía nuevamente. Permíteme reconocer tus susurros y obedecerte. Por favor, ayúdame a no contristarte rechazando tu consejo. Lléname de nuevo con tu presencia y guíame a toda verdad. Que mi corazón esté receptivo a tu voz, para que camine contigo cada día. Señor, tú me has mandado a perdonar como tú me has perdonado. Lo siento por las veces que me he aferrado a heridas pasadas y ofensas. Sé que esto ha nublado mi corazón y ha dificultado mi relación contigo. Hoy, elijo dejarlo ir. Libero a cada persona que me ha herido y cada dolor que he llevado. Señor, te los entrego y te pido que me sanes desde dentro. Ayúdame a caminar en la libertad que viene de un corazón perdonador, para que nada se interponga en mi comunión contigo. Padre, te pido que me ayudes a desarrollar una conexión personal contigo, que no dependa completamente de voces humanas, sino de la voz de mi pastor. Enséñame a confiar en ti lo suficiente como para buscarte primero en cada situación. También reconozco que he intentado resolver las cosas por mí mismo en el pasado y he fallado. Señor, ahora te entrego mis planes y mis caminos. Por favor, guíame y que tu voz me dirija en cómo debo andar. Señor, oro para que me ayudes a vencer mi duda e incredulidad. Creo que deseas hablar conmigo y revelarme tu corazón. Te pido que fortalezcas mi fe. Por favor, ayúdame a confiar en tus promesas. Ayúdame a creer que te encontraré cuando te busque. Quita toda incredulidad en mí y lléname de una fe inquebrantable en ti. Padre, te pido que me ayudes a reparar mi altar de devoción hacia ti. Que mi corazón desee nuevamente tu presencia. Por favor, ayúdame a deleitarme en tener comunión contigo y dame la gracia para pasar tiempo de calidad en tu presencia. Te pido que elimines todas las distracciones que el diablo ha plantado a mi alrededor para impedirme buscarte constantemente. Oro para que me des la gracia de ser disciplinado. Ayúdame a buscarte constantemente, incluso cuando no tenga ganas de hacerlo. Te pido que me ayudes a mantener el fuego en mi altar ardiendo. Por favor, ayúdame a no apagarlo por pereza.
Fortalece mi hombre interior y manténme alerta para poder escucharte cuando me hables. Señor, sé que el miedo y la ansiedad pueden ahogar tu voz en mi corazón. Puede hacerme completamente ciego a tu guía, incluso cuando me estás hablando. Padre, te pido que hables paz a mi corazón. Quita mis miedos y ansiedad y llena mi corazón de paz. Dame la quietud de corazón que mantenga mi interior en calma y haga tu voz audible para mí. Padre, por favor destruye toda mentira del enemigo que dice que no soy digno de escucharte. Ayúdame a vivir en la conciencia de que tu gracia me ha hecho justo y que he recibido acceso directo a ti por medio de Jesús. Te pido que quites mi culpa. Ayúdame a acercarme a tu trono de gracia con confianza y seguridad de que siempre me escucharás y responderás. Desde este momento en adelante, nada me impedirá jamás escucharte. Gracias, Señor, por escucharme mientras oro en el nombre de Jesús. Amén. Amado, Dios desea tener una relación más profunda contigo de la que ya tienes. En Juan, capítulo 15, versículo 15, Jesús dice que ya no eres siervo, sino su amigo, porque un amigo sabe lo que un siervo no sabe sobre su Señor. Tienes una posición noble con Cristo en Dios y debes vivir en esa realidad. Poder escuchar a Dios es tu realidad. Como elegido de Dios, no permitas que el diablo te haga pensar que está bien dejar tu vida al azar. No, esa no es la voluntad de Dios para ti. Dios es omnisciente y desde su abundante conocimiento puede guiarte fácilmente a través de la vida. No importa cuánto tiempo hayas luchado por escuchar a Dios, hoy es un nuevo comienzo. No permitas que la frustración o los fracasos del pasado te convenzan de que Dios se ha dado por vencido contigo. Él te ha enviado específicamente este mensaje hoy para que todos los obstáculos que te impiden escucharlo claramente sean eliminados. Así que, abre tu corazón a Dios con fe mientras oras y buscas su rostro. Gracias por ver. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe Amén en los comentarios como una señal de fe. Para recibir más palabras edificantes de parte de Dios, haz clic a la izquierda y no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Que Dios te bendiga y te guarde.